comenzamos con el metabolismo de los carbohidratos, no importa, que es de ella en mi vida. ¿Qué nosotros hemos visto con respecto a los carbohidratos? Primero, que dentro de las biomoléculas es la más abundante que hay dentro de la naturaleza, en este mundito. Y que ese metabolismo de los carbohidratos va a depender obviamente del estado fisiológico del organismo, pero el metabolismo a la vez va a depender de lo que yo le esté metiendo al cuerpo. Entonces, dependiendo de lo que yo le esté metiendo al cuerpo, el cuerpo va a trabajar con el suministro que nosotros le estamos dando. Con respecto a los carbohidratos, nosotros vimos que pasábamos inicialmente que había, vamos a decir que clasificábamos para el proceso de ingesta, que es la forma en la que nosotros podemos meterle al cuerpo, por decirlo de alguna manera, los carbohidratos. No los inhalamos, no los metemos por el oído, los ingerimos. El proceso mediante el cual yo puedo obtener carbohidratos dentro de mi organismo es de dos formas: o que el organismo lo produzca a partir de otros elementos, o que lo ingiera. Inicialmente hablamos de un proceso de ingestión. En ese proceso de ingestión íbamos a pasar a un proceso de digestión. Vimos cómo era la digestión de los carbohidratos, una digestión de todas las que vamos a ver, quizás es la más sencilla, basada en amilasa salival, amilasa pancreática o gástrica y una cantidad de enzimas que están ubicadas en la membrana de los enterocitos, que son las que realmente van a descomponer fracciones de disacáridos prácticamente. Ya hablábamos de enzimas particulares, la sacarasa, la lactasa. Luego de ese proceso de digestión vimos que una vez que obteníamos la glucosa por este proceso de digestión, la glucosa entraba a través de dos principales transportadores de glucosa: el GLUT2 y los CLGT, que son transportadores de glucosa. Y con ellos nosotros íbamos a obtener una glucosa en el enterocito, que del enterocito iba a pasar vía porta hacia el hígado y el hígado lo iba a distribuir por el organismo. Esa glucosa que nosotros estamos obteniendo, que ya la tenemos dentro del organismo y que la podemos procesar a nivel celular, es decir, puede entrar a la célula, yo tenía varias formas de utilizarla. Esta glucosa nosotros la podemos utilizar por varias vías. Ya nosotros vimos que una de las formas de utilizar a la glucosa es vía glucólisis. Otra de las vías en las que yo podía utilizar a la glucosa, que ya nosotros la vimos, pero la vamos a repasar, es la vía de la pentosa fosfato. Lo quizás nuevo que nosotros vimos, realmente nuevo, aparte de la digestión que vimos y nos metimos en el metabolismo de los carbohidratos, era cómo utilizábamos esta glucosa que estaba entrando cuando teníamos quizás un exceso o suficiente glucosa. Parte de esa glucosa nosotros lo íbamos a utilizar para un proceso que llamábamos nosotros glucogénesis, que era la síntesis de glucógeno. Este glucógeno era una de las formas de almacenamiento de la glucosa que tenían los organismos animales. Habíamos hablado que los organismos vegetales tenían la capacidad de almacenarlo en forma de almidón, pero además también lo transformaban en sacarosa, que tenía fructosa y glucosa. Este proceso de glucogénesis nosotros hablamos que se daba principalmente en hígado y en músculo, porque eran las células, tanto los miocitos como los hepatocitos, eran las células que tenían la capacidad de almacenar esta glucosa en forma de glucógeno, formando granulitos de glucógeno. Nosotros vimos dentro de las últimas rutas que habíamos visto la semana pasada en la clase de carbohidratos, nos metimos con la glucogénesis. En la glucogénesis nosotros teníamos varias enzimas que iban a participar. Hablábamos de unos pasos previos. Los pasos previos eran la activación de la glucosa, asignándole una molécula de UDP, formando lo que era la UDP glucosa,
y que ese era el bloquecito, ese UDP-glucosa era el bloquecito que íbamos a utilizar para sintetizar la molécula de glucógeno. Que esa molécula de glucógeno simplemente era un polímero ramificado de puras moléculas de glucosa, donde cada bolita de esta representaba una molécula de glucosa. Que inicialmente íbamos a fabricar una estructura lineal y que posteriormente esa estructura iba a ir ramificándose y generando una estructura más compleja, pero seguía siendo de pura glucosa. Y que aunque teníamos la UDP-glucosa para ir incorporándola acá, realmente lo que nosotros incorporábamos era la glucosa y el UDP iba saliendo prácticamente como un residuo. En este proceso nosotros teníamos, además de la activación de la glucosa, la formación de un cebador, y para la formación de ese cebador teníamos una proteína que tenía actividad enzimática y era la glucogenina, y esa glucogenina se encargaba de tomar aproximadamente 8 a 11 moléculas de glucosa, de UDP-glucosa, y las iba a polimerizar a ella. Ya hablábamos que era una de las pocas enzimas, si no la única, que tenía la capacidad o la facultad de trabajar sobre ella misma y participar en la reacción. Esa glucogenina se une a esas moléculas de glucosa y no las va a soltar nunca hasta que el glucógeno es nuevamente degradado y se libera la glucogenina. En ese proceso, inicialmente la glucogenina, que podemos decir que es esta amarillita que está acá, que va a ser el centro de acoplamiento, de polimerización, inicialmente ella construye una cadena aproximadamente dijimos que era entre 7 8 azúcares, y posteriormente íbamos a tener una enzima que se iba a encargar de esa polimerización. ¿Cuál era? ¿La? ¿No? ¿Quién se iba a encargar de ir incorporando las glucositas? Ay, no, bueno, estamos estudiando. La glucógeno sintasa. Esa glucógeno sintasa, luego que se había formado el cebador, esa glucógeno sintasa iba a seguir incorporando moléculas de glucosa. Y que cuando ya teníamos un residuo aproximadamente de 11 azúcares, entraba otra enzima que era la enzima ramificante, y que esa enzima ramificante iba a empezar a generar estas ramificaciones, y que tenía una forma muy particular de actuar, porque ella no se iba a ubicar e inmediatamente iba a generar las ramificaciones, sino que ella iba a cortar un pedacito de lo que ya se había fabricado e iba a formar un enlace alfa 1C para entonces iniciar el proceso de ramificación. Pero una vez que ya generaba la ramificación, posteriormente seguía alargando esa cadena la glucógeno sintasa. Entonces fíjense que en este proceso íbamos a tener 3 enzimas prácticamente. Vamos a decir en el proceso directo, que iba a ser la glucogenina, la glucógeno sintasa, que se encarga de polimerizar las cadenas lineales, y la enzima ramificante, que era la que se iba a encargar de generar las ramificaciones. Y de esta forma íbamos generando nosotros una estructura muy ramificada, que realmente lo que genera dentro de las células son gránulos citoplasmáticos de glucógeno. Cuando nosotros obtenemos glucosa a partir de la dieta, estos procesos son regulados por hormonas. Hormonas que detectan que en sangre hay suficiente cantidad de glucosa para yo poder activar mis procesos metabólicos. Esto es referente al metabolismo de los carbohidratos. Porque esas mismas hormonas, cuando hay suficientes carbohidratos, no solamente activan el metabolismo de los carbohidratos, sino que también pueden activar el metabolismo de las proteínas y también pueden activar el metabolismo de las grasas, sobre todo para los procesos biosintéticos, para los procesos anabólicos, donde necesitamos energía y glucosa. Pero como estamos en carbohidratos, nos vamos a restringir a ver el proceso de activación de las rutas metabólicas relacionadas con los carbohidratos. En el momento que yo tengo la ingesta y tengo suficiente glucosa,
principalmente voy a activar estas rutas metabólicas. Obviamente, si yo tengo glucólisis, posteriormente yo puedo tener lo que ya vimos como rutas centrales. ¿Cuáles son? Rutas centrales, después de la glucólisis, ¿cuáles son? Para obtener energía. Descarboxilación del piruvato. Pentosa fosfato ya es después de la glucólisis. La pentosa fosfato no se realiza después de la glucólisis. La pentosa fosfato es una vía alterna en la que también puedo utilizar la glucosa 6-fosfato. Dijimos que la glucosa, una vez que entraba a la célula, para que no salga, porque esos transportadores de glucosa reconocen a la glucosa y la glucosa puede entrar y salir, inmediatamente la célula que hace es fosforilarla. Y normalmente la fosforila en posición 6 y yo la puedo utilizar para glucólisis o para pentosa fosfato. Después de la glucólisis, ¿qué obtengo yo con la glucólisis? Piruvato. Piruvato. ¿Y qué hago con ese piruvato? Lo de carboxilo. Ok, yo puedo, si tengo oxígeno, si estoy, vamos a decir, en un metabolismo normal, yo puedo, o tengo mitocondrias, yo ese piruvato que estoy generando, lo puedo procesar vía descarboxilación oxidativa. Obtengo acetilcoenzima A. ¿Y eso se va a ir a dónde? Al ciclo de Krebs. Ahí voy a tener yo suficiente NADH para que esto se vaya a la cadena transportadora de electrones y me genere, a través de la enzima, la ATP sintasa, me genere ATP. Si me voy por la vía de las pentosas fosfato, porque a la célula le puede hacer falta, como normalmente ocurre, el NADPH, yo voy a agarrar parte de esa glucosa y me la voy a llevar a la vía de las pentosas fosfato para poder generar suficiente NADPH. Si necesito ribosa, bueno, continúo con el ciclo para generar ribosa. Hago una isomerización. Ok. Si tengo suficiente glucosa, me voy vía glucogénesis en hígado y en músculo. Llega un momento en que, como estoy utilizando mi glucosa por todas estas vías, va a haber un momento en que se agote la glucosa. Cuando estas concentraciones de glucosa bajan, ¿por qué? Porque tengo un rato que no me alimento, se van a activar otros procesos, como por ejemplo la glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno. Aclaramos las definiciones en la clase pasada, y la gluconeogénesis. Es importante que yo tengo esta ruta metabólica en la mayoría de mis células, pero acuérdense que cuando yo me voy, por ejemplo, hacia los eritrocitos, algunos enterocitos, la retina del ojo, yo puedo irme entonces por la vía fermentativa para la producción de lactato. ¿Ok? Glucogenólisis y gluconeogénesis son rutas metabólicas que se van a activar cuando los niveles de glucosa son bajos. ¿Quién me detecta a mí que los niveles de glucosa están bajos o están altos? ¿Quién lo detecta? ¿La insulina lo detecta? Sí. Lo detecta el páncreas. Y entonces el páncreas, si hay suficiente glucosa, si al páncreas está entrando suficiente glucosa, va a liberar insulina. Porque tiene altos niveles de ATP. Y esos altos niveles de ATP dentro de las células beta del páncreas va a inducir la liberación de insulina. Pero si esas concentraciones de glucosa bajan, los niveles de ATP bajan también dentro del páncreas. Entonces no va a haber liberación de insulina.
voy a tener otro grupo de células que van a liberar entonces glucagón. ¿Quién es el detector? El páncreas es el detector. El procesador inicial es el hígado, pero lo que el hígado envía a sangre, quien lo detecta es el páncreas. Esta glucosa que sale del hígado, voy a colocar glucosa otra vez aquí, pero sigue el mismo procedimiento, solo que voy a hablar de otra cosa. Quien lo detecta es el páncreas y tiene dos alternativas: o genera insulina o genera glucagón. El control hormonal que voy a tener yo sobre el metabolismo, en este caso de los carbohidratos, el control hormonal va a ir básicamente sobre el glucagón y sobre la insulina. Además, yo puedo tener otro control sobre el metabolismo de los carbohidratos que lo va a ejercer el cortisol y la adrenalina o la noradrenalina o la epinefrina, como la quieran llamar. Solo que van a actuar adrenalina, cortisol. Solo que van a actuar de diferentes formas, pero activando los mismos procesos. Lo que activa la insulina, lo activa la adrenalina. Solo que el hígado va a responder adrenalina. Solo que el hígado va a responder a algún control hormonal y el músculo, las células musculares, a otro nivel hormonal. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo te va? Ah, Dariana. Entonces, ¿qué procesos vamos a ver nosotros a grandes y a rasgo detallado? Vamos a ver glucólisis, ya lo vimos, lo vamos a repasar. Pentosa fosfato ya lo vimos, le vamos a dar una repasadita por encima. Glucogénesis lo vimos en la clase pasada y acabamos de repasarlo. Vamos a meternos nosotros con procesos ahora como glucogenólisis y gluconeogénesis. La gluconeogénesis es un proceso de síntesis de glucosa. En estos dos procesos, ¿para qué son? Cuando los niveles de glucosa están bajos, estos dos procesos me van a garantizar la obtención de glucosa. ¿Para qué son? Para obtener glucosa. Esta glucosa que estoy obteniendo por glucogenólisis es a partir del glucógeno. Yo tengo almacenada una cantidad de glucosa aquí. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a ir liberando una por una porque necesito glucosa, pero no tengo. Para eso la almacené, para cuando no tuviera. Y la gluconeogénesis me va también a generar glucosa, pero por otras vías. Fabricándola, la va a fabricar a partir de sustratos que llamamos nosotros no carbohidratos, que no tienen las características de los carbohidratos. Es decir, no son polialcoholes con grupos cetonas y grupos aldehídos, sino de algunos sustratos, algunas moléculas un poquito más pequeñas que me van a servir a mí para poder sintetizar glucosa. Por esta vía la obtengo al degradar el glucógeno y por esta vía yo la voy a sintetizar a partir de otros sustratos. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y los elementos no glucogénicos para eso cuáles son? Sé que Glicerol, lactato, piruvato y algunos aminoácidos que vamos a poder utilizar. Los aminoácidos tienen un grupo amino. Como la alanina, ¿no? Como la alanina. La alanina, el aspartato, la metionina, la valina. Muchos aminoácidos son muy parecidos a los metabolitos del ciclo de Krebs. Por eso es importante que conozcamos el ciclo de Krebs como metabolismo central, como ruta metabólica central. Porque esos metabolitos del ciclo de Krebs
son los que voy a utilizar yo, algunos de ellos, para poder sintetizar glucosa por esta vía. Algunos aminoácidos tienen la misma estructura de esos metabolitos, solo que tienen un grupo amino. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le quito el grupo amino y lo convierto en un metabolito del ciclo de Krebs, que me va a servir a mí para poder sintetizar glucosa. Pero eso lo vamos a ver detallado en la clase de hoy. Puse esta lámina aquí para acordarnos que donde cerramos en la clase anterior. Este era todo el proceso, la formación, la activación de la glucosa a través de la formación del UDP glucosa, que era lo primero que hacíamos nosotros. Hacíamos nuestro cebador con la glucogenina. Una vez que teníamos nuestra cadena, empezaba a actuar la glucogenosintasa. La glucogenosintasa es la enzima que controla este proceso. No es ni la glucogenina, ni lo que forma el UDP, sino la glucogenosintasa la que va a regular este proceso. Estas rutas metabólicas, como nosotros ya lo habíamos mencionado, tienen regulación. Y esa regulación puede ser lo que llamamos nosotros una regulación alostérica, que es directamente a una enzima de la ruta metabólica y que lo puede hacer otro metabolito, por ejemplo el ATP, decíamos nosotros que tenía la capacidad de regular la actividad enzimática en algunas enzimas. Pero también vamos a tener la regulación hormonal sobre las enzimas que me van a también regular el que una ruta metabólica se pueda dar o no. Ok, nosotros dijimos, dentro de todas esas rutas metabólicas, ¿en qué momento estamos nosotros ahorita? Comenzamos en la clase pasada a digerir el alimento, nuestros carbohidratos complejos o los simples, y generamos glucosa. Tenemos glucosa en sangre. Ya fabricamos nuestro glucógeno. Dijimos que el glucógeno solamente lo fabricábamos en el hígado o en músculo. Pero además hay un proceso que yo voy a tener constante en mi organismo, que es la glucólisis. Porque dijimos que era la forma básica en la que el organismo animal, bueno, y los microorganismos también, y las plantas también, pero era la forma básica en la que podíamos nosotros obtener energía. Y fíjense que estoy hablando de la glucólisis, no estoy hablando de todo lo demás que viene después. La glucólisis. Todas las células utilizan glucólisis para obtener energía. ¿Qué vamos a obtener nosotros aquí? Si se acuerdan, íbamos a obtener de forma neta 2 moléculas de ATP y NADH. ¿Ok? Para algunas células se conforma con esos 2 ATP porque no tiene la alternativa de seguir procesando el piruvato que se va a generar. ¿Por qué? Porque el piruvato yo lo proceso posteriormente en la mitocondria. Entonces las células que no tienen mitocondria, como los eritrocitos, tienen que conformarse hasta llegar al piruvato. ¿Pero qué hacen ellos? Ese piruvato lo transforman en lactato, ese lactato se va al hígado y en el hígado vuelve a formar glucosa. ¿Por qué vía? Por la gluconeogénesis. Y esa glucosa vuelve a sangre, el eritrocito la toma y sigue generando 2 moléculas de ATP. Es la alternativa que tiene. El NADH que estamos generando, ¿para qué lo estamos utilizando? Como no tiene la capacidad, no tiene mitocondria. Si no tiene mitocondria, no tiene cadena transportadora de electrones. ¿Qué va a hacer con todo ese NADH? Lo que va a hacer es que le va a modificar el potencial a esa célula y lo que la puede destruir, porque voy a tener una acumulación de hidrogeniones. El NADH está reducido. Entonces, utiliza ese NADH para reaccionar con el piruvato a través de la lactato deshidrogenasa, eso lo vimos nosotros, lo vamos a volver a ver, y genera ácido láctico.
o lactato, porque realmente es lactato, cuando está en solución, ese lactato sale a sangre, se va al hígado y en el hígado me va a generar nuevamente glucosa. Entonces, ¿por qué no se va el piruvato directamente? Porque yo reduzco este piruvato con el NADH generando ácido láctico a través de la fermentación ácido láctico. Ok. Refrescando la memoria, acuérdense que nosotros teníamos una fase, que era lo que llamamos nosotros una fase preparatoria de la glucólisis, donde íbamos a tener una fosforilación, una isomerización, nuevamente una fosforilación, y vamos a obtener la fructosa 1,6-bifosfato. Voy pasando rápido porque esto ya lo vimos. Por eso decía, tienen que aprendérselo. Todavía está a tiempo. Esa fructosa 1,6-bifosfato a través de una aldolasa se iba a romper y me iba a generar por un lado gliceraldehído y por el otro lado me iba a generar dihidroxicetona. Dijimos que esa dihidroxicetona podía isomerizar a gliceraldehído. Ese gliceraldehído lo íbamos a utilizar nosotros para oxidarlo, y en ese proceso de oxidación de gliceraldehído me iba a generar NADH. Pero como ese gliceraldehído era gliceraldehído fosfato, y esa dihidroxicetona que isomeriza a gliceraldehído, isomeriza en una dihidroxicetona fosfato, isomeriza como gliceraldehído fosfato, él también iba a tener la capacidad de generarme ATP. Y en este proceso nosotros íbamos a tener prácticamente, que es la fase que llamamos productiva, y vamos a tener la oxidación, el proceso de oxidación del gliceraldehído, y además íbamos a tener la ganancia de ATP. Hay un fósforo por allí que entra, que es un fósforo inorgánico, que es un fósforo que tenemos nosotros de ganancia. En el proceso de oxidación, cuando se da el proceso de oxidación del gliceraldehído, se incorpora un grupo fosfato, que es un fósforo inorgánico, ahí no tengo gasto de ATP, y es una ganancia de energía que estoy obteniendo yo allí, que estoy aprovechando el proceso de oxidación, cuando genero ese NADH. Ese grupo fosfato posteriormente me va a generar ATP, más los fosfatos que yo traía de esta zona de inversión, entonces yo iba a generar más ATP. En esta fase yo genero 4 moléculas de ATP. Lo que pasa es que decimos, bueno, si gasté 2 aquí y estoy generando 4 aquí, realmente el proceso me está ganando de forma neta nada más 2 ATP. ¿Quién me da la ganancia? El fósforo inorgánico que yo incorporé en el proceso de oxidación del gliceraldehído. De esta forma obtengo yo 2 ATP, 2 NADH y el piruvato. 2 moléculas de piruvato. ¿Por qué son 2 moléculas de piruvato? El piruvato tiene 3 carbonos, la glucosa tiene 6. Yo simplemente lo que hago es isomerizar la fructosa, y cuando rompo la fructosa, que sigue teniendo 6 carbonos, lo que voy a generar es una molécula de 3 carbonos, el gliceraldehído. ¿Qué hago yo con ese gliceraldehído? Oxidarlo, más nada. Y lo transformo entonces en piruvato. La siguiente. Son un resumen de la glucólisis. Tengo glucosa en sangre. Activo la glucólisis cuando como y me suben los niveles de sangre. Sí y no. Porque teóricamente nuestro organismo se encarga de mantener las concentraciones de glucosa en sangre. Para eso es el glucagón. ¿Están bajando los niveles de glucosa en sangre? Para eso tenemos la glucogenólisis y tenemos la gluconeogénesis. Para que siempre tengamos niveles de glucosa que me permitan estar a mí realizando glucólisis todo el tiempo. ¿Por qué necesito estar realizando glucólisis todo el tiempo? Porque mis células, tengo células que estrictamente dependen de la glucosa para poder generar su energía y funcionar. Nada más y nada menos que los eritrocitos que están en sangre. Se encargan de transportar oxígeno, mantener pH, ya lo vimos como reguladores de pH. La otra forma de utilizar la glucosa. ¿Por qué necesito otra forma de generar glucosa? Porque yo voy a necesitar estos seleritos que están aquí, que se llaman NADPH, que lo voy a obtener por oxidación de la glucosa, y que ellos me van a servir posteriormente. Este glutatión que voy a tener yo reducido me va a servir a mí para poder liberar a las células de radicales libres que se generan en la cadena transportadora de electrones. Los superóxidos.
o los ROS que llamamos los oxígenos reactivos, los aniones superosos. Y además, como si fuera poco, yo necesito la ribosa 5-fosfato para generar nucleótidos. ¿En qué necesito yo nucleótidos? En el ADN, en el ARN, su ATP. Su ATP tiene una base nitrogenada, una ribosa y 3 fosfatos. Esa ribosa necesito estarla generando y la voy a obtener por la vía de la pentosa fosfato. Y esta vía, dijimos nosotros, esta vía se podía realizar de forma completa, tenía una fase que era oxidativa, donde voy a estar generando los NADPH, se oxida. ¿Quién se oxida? La glucosa. ¿Quién se va a reducir? El NADPH. Voy a obtener la ribosa 5-fosfato. Si yo no necesito ribosa, esto se va a ir por una vía alterna que no es oxidativa, pero que solo se va a encargar de restituirme la glucosa 6-fosfato, o me genera una fructosa o un gliceraldehído que lo puedo incorporar ya sea para gluconeogénesis y generar glucosa nuevamente o para generar energía, depende de la necesidad celular. En el caso que necesito ribosa, simplemente esto va a ser utilizado va a ser isomerizado y lo que me va a generar es la ribosa 5-fosfato que necesito para todo lo que hice. La siguiente. Ese es el proceso de la siguiente. Ya eso lo vi. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Utilizar la glucosa. Utilizar la glucosa para almacenamiento y obtener glucógeno y para generar energía o poder reductor. ¿Qué llamo yo poder reductor? NADPH o ribosa. ¿Alguna pregunta? Ustedes no tienen receso ahorita. Esto es receso para otro grupo que les doy la primera parte y la segunda, pero nosotros vimos la primera parte y casi toda la segunda la vez pasada. El organismo siga funcionando, siga generando energía. Acuérdate que es básica, la glucosa es básica para el organismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿De qué forma reservo yo la glucosa en el organismo animal? Glucógeno. Organismos animales, hongos, levaduras y algunas bacterias tienen la capacidad de generar gránulos de glucosa. Perdón, de glucógeno. Es glucosa, pero forma una estructura denominada glucógeno. Los organismos vegetales la almacenan en forma de almidón. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esa la hice. Otra forma de ver lo mismo que teníamos aquí. La base del metabolismo de los carbohidratos es la glucosa. Dijimos que la utilizábamos para obtener energía, para obtener glucógeno, pero además nosotros vimos que también formaba parte estructural de la célula y de la matriz extracelular. Entonces yo puedo agarrar esta molécula de glucosa aquí, mi molécula central, le puedo agregar un grupo acetilo, le puedo agregar un grupo amino, pero realmente son reacciones enzimáticas muy cortas, por un proceso de aminación, por un proceso de acetilación, son cortos, son enzimas únicas que lo hacen. Y me pueden transformar entonces esta glucosa en los elementos que yo puedo necesitar, sobre todo en la matriz extracelular. Dijimos que podía formar parte de lo que llamábamos nosotros el ácido hialurónico, ¿cómo se llama? En las articulaciones, las glucosaminas que necesitábamos para las articulaciones. Simplemente lo que hago es una pequeña modificación de la molécula de glucosa.
¿Qué parte vamos a ver nosotros que quizás nos interesa más por el área en la que estamos trabajando? Nada más vamos a ver cómo lo utilizamos para generar lactosa, ¿ok? Para sintetizar lactosa. El proceso que ya vimos de glucogénesis, dijimos que lo que estaba en azul, lo dijimos en la primera clase, eran procesos anabólicos. Entonces quiere decir que cuando yo como no voy a activar solamente procesos catabólicos, sino que también voy a activar procesos anabólicos. Entonces cuando ustedes entren a leer, si es que leen algo, les va a decir en presencia de glucosa en sangre yo voy a activar procesos catabólicos como la glucólisis, que es catabólica, y también procesos anabólicos como por ejemplo la glucogénesis, y también procesos anabólicos donde yo voy a obtener algunas estructuras que necesito a nivel celular o extracelular que van a requerir de glucosa. Como por ejemplo la síntesis de leche, o lo que llamamos nosotros la lactogénesis. Desde el punto de vista catabólico, hasta ahora lo que conocemos es la glucólisis. Más adelante vamos a ver nosotros la glucogenólisis, que es parecida. No es un proceso inverso, porque no se utilizan las mismas enzimas, pero es como si viéramos al revés el proceso de glucogénesis. Dentro del proceso catabólico, nosotros hablamos de la ruta de la pentosa fosfato. Pregunto, ¿por qué yo digo que la ruta de la pentosa fosfato es un proceso catabólico? Piensa. ¿Ah? ¿Por qué es un catalizador? Catálisis es todo lo que hace una enzima. Para formar, para degradar, para oxidar, para unir, para romper. Eso es catálisis. Ahora, catabolismo. ¿Qué es catabolismo? ¿Ah? Ok, degrada moléculas, produce energía. ¿Por qué yo digo que el ciclo de la pentosa fosfato es catabólico? Porque produce NADH. Produce NADH, muy bien. ¿Y qué quiere decir que produzca NADH? Es un proceso químico de qué? ¿Ok? ¿Y qué estoy haciendo con la glucosa? Oxidándola. Estoy oxidando la glucosa. Quizás no la rompo en dos como en la glucólisis, pero le estoy quitando hidrógeno, la estoy rompiendo, la estoy oxidando, le estoy quitando electrones. Entonces es un proceso catabólico. Los procesos catabólicos son procesos de oxidación. Ok. Cierto. No me va a generar directamente energía porque no estoy generando NADH, sino NADPH. ¿Ok? Pilas con eso. Ok. Fíjense que aquí hay todo un esquemita donde estoy catabolizando y a la vez puedo estar anabolizando. Nosotros habíamos dicho que el ciclo de Krebs, y aquí quiero entrar en preámbulo, que este ciclo de Krebs era un ciclo que llamábamos nosotros anfibólico, porque lo podíamos utilizar para seguir oxidando ese acetilcoenzima A o en ese proceso generar esos reactivos que generábamos nosotros allí, esos metabolitos intermediarios que nosotros generábamos en este ciclo, los podíamos utilizar para procesos biosintéticos. Uno de los procesos biosintéticos para los cuales los podemos utilizar es para la síntesis de glucosa. Entonces yo puedo utilizar el oxalacetato, puedo utilizar el succinato, incluso el malato. Todos esos metabolitos me van a generar a mí el oxalacetato, que es vamos a decir, que el ciclo de Krebs comenzaba con el acetilcoenzima aquí, y ese acetilcoenzima A que iniciaba el ciclo de Krebs se iba a condensar con una molécula de oxalacetato para generarme el citrato. Pero a la vez ese citrato se iba a ir por una serie de cadenas que me iba a regenerar nuevamente el oxalacetato.
este oxalacetato yo lo voy a utilizar para generar glucosa. Ese proceso de gluconeogénesis va a pasar por el oxalacetato. Pero antes de llegar al oxalacetato, nosotros teníamos aquí una cadena de intermediarios. El isocitrato, el alfa-cetoglutarato, el succinilcoenzima, el succinato, el malato, fumarato, antes de llegar aquí. Entonces quiere decir, todo lo que me genere succinilcoenzima A me va a generar oxalacetato. Todo lo que me genere fumarato, y vamos a ir viendo en el metabolismo que tenemos muchas formas de generar estos metabolitos del ciclo de Krebs, me van a generar oxalacetato. ¿Y para qué me va a servir a mí ese oxalacetato? O para continuar con el ciclo, porque es el que se une, él se condensa con el acetilcoenzima A, o en el caso que yo no tenga glucosa, va a ser desviado para la síntesis de glucosa a través del proceso de gluconeogénesis. Por eso lo llamábamos anfibólico. Y además, cuando veamos proteínas, vamos a ver que estos intermediarios que tengo yo aquí, incluyendo el oxalacetato, yo los puedo utilizar simplemente con ponerle un grupo amino, con adicionarle un grupo amino, yo los puedo convertir en un aminoácido. Entonces, por eso yo hablo que el ciclo de Krebs es una ruta metabólica catabólica y a la vez es anabólica, porque sus metabolitos me van a servir para generar otra cosa. En este caso que estamos hablando del metabolismo de carbohidratos, nosotros vamos a hablar de cómo ese oxalacetato me va a originar a mí glucosa. Por eso yo tengo una flechita aquí anabólica y tengo una flechita catabólica. Puede venir del piruvato o puede venir de un aminoácido. Siguiente, profe. Sí, quiero que vean el enlace con el lactato. Acuérdense que estamos hablando de metabolismo celular. Algunas células se van a ir por la vía del ciclo de Krebs y otras dependiendo. Unas mismas células, dependiendo del metabolismo que estén o de las condiciones que tengan, se puede ir hacia el ciclo de Krebs. Pero dependiendo de las condiciones que tengan, se puede ir hacia la fermentación ácido-láctica. En algunos casos, dependiendo de la condición, una célula, por ejemplo, una célula muscular puede irse por esta vía o por esta vía. Hay otras células que solo tienen como alternativa irse por esta vía. Ok, ahora sí, la siguiente, por favor. Glucólisis versus beta-oxidación, oxidación de cuerpo cetónico y oxidación de aminoácidos. ¿Por qué hago esto de una vez? Porque ciertamente cuando nosotros decimos la principal fuente de energía que nosotros tenemos es la glucosa, pero todo el mundo sabe actualmente, bueno, digo todo el mundo, vamos a decir de cultura general, sabemos que si consumimos grasa también vamos a obtener energía. Y si consumimos proteínas también vamos a obtener energía. Pero nosotros estamos diciendo que la glucosa y el proceso de glucólisis es una vía central y principal. ¿Qué ventajas me ofrece a mí la glucólisis? Primero, el procesamiento es mucho más rápido. En velocidad le gana producción de energía. 4 reacciones allí, ya tengo 2 moléculas de ATP. 5 o 7 reacciones y ya estoy generando ATP. No así la beta-oxidación. La beta-oxidación no genera ATP directamente. Los cuerpos cetónicos tampoco me generan ATP directamente. Ellos van a entrar en el ciclo de Krebs porque los voy a convertir en acetilcoenzima. En esa vueltica que va a ser un acetilcoenzima, un cuerpo cetónico me va a generar un ATP, pero ese NADH tiene que irse a la cadena transportadora de electrones para poder generar ATP. Igual con la oxidación de los aminoácidos. Cuando yo empiezo a oxidar aminoácidos, porque los voy a meter en el ciclo de Krebs, le voy a quitar un grupo amino y lo tengo que meter en el ciclo de Krebs. Es un poquito más complejo y en algunos casos no lo hacen todos los tejidos, no lo hacen todas las células, como hablamos ahorita.
En cuanto a la beta oxidación, yo la voy a procesar o la voy a realizar bajo ciertas condiciones. No la activo de manera inmediata. Tiene que haber algunas carencias y algunas condiciones metabólicas para poderla activar. La glucólisis no, la glucólisis es inmediata. Y además que es rápida, es una ruta metabólica rápida. Y hay células que de forma exclusiva me van a utilizar la glucosa. ¿Por qué? En el caso del eritrocito, porque solamente tiene mitocondria. En las células cerebrales, ¿por qué? Porque la barrera hematoencefálica no va a dejar de entrar otra cosa que no sea glucosa. La glucosa es mucho más chiquita que un ácido graso. Un ácido graso, que es la beta oxidación, ciertamente genera gran cantidad de energía, pero son moléculas muy grandes y no atraviesan la barrera hematoencefálica. No hay. Y el músculo, dependiendo. ¿Ok? Siempre va a preferir utilizar la glucosa porque es mucho más rápido. En ausencia de glucosa o bajas cantidades de glucosa, él va a activar, o cuando no hay nada de glucosa o muy poquita, se deja que la glucosa la utilicen principalmente las células que solamente dependen de la glucosa, y entonces el músculo dice, bueno, vamos a utilizar otra cosa y se lo vamos a dejar a ella, vamos a empezar a utilizar la beta oxidación y la oxidación de las proteínas. Es lo que llamamos nosotros parte del proceso de autofagia. La siguiente. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver muchísimas rutas metabólicas, pero ya sabemos por qué la glucólisis es una ruta central. ¿Cómo obtenemos nosotros glucosa? Lo voy a repetir. Lo dije ahorita inicialmente y lo voy a repetir. ¿Cómo obtenemos nosotros glucosa? Tenemos una vía exógena, que es a través de la alimentación, pero también tenemos una vía endógena. Nosotros no lo hacemos por fotosíntesis. No podemos agarrar el dióxido de carbono, luz, agua y hacer, no. Glucosa, no. Pero sí podemos agarrar moléculas pequeñas para poder sintetizar a través del proceso de gluconeogénesis. Y también, si tenemos suficientes reservas de glucógeno, podemos optar por nuestro glucógeno. Si usted duerme en la nochecita, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, su cuerpo va a utilizar, en ese momento no se va a alimentar, le van a bajar los niveles de glucosa y su cuerpo va a utilizar el glucógeno que tiene en el hígado, principalmente. ¿Por qué no es muscular? Porque usted no está moviendo, usted no está corriendo, usted está durmiendo, usted necesita garantizar respiración, corazón, ¿ok? Principalmente vamos a utilizar el glucógeno hepático. Y la gluconeogénesis, entonces ese glucógeno hepático lo vamos a utilizar por glucogenólisis, rompemos el glucógeno y liberamos moléculas de glucosa. Y la gluconeogénesis también la vamos a activar principalmente en hígado. Los riñones tienen la capacidad de hacer también gluconeogénesis y algunas células de los enterocitos, pero principalmente en hígado. ¿Cómo la obtenemos? De esta forma: digestión, glucogenólisis y gluconeogénesis. Dependiendo. Si acabamos de comer y tenemos los niveles de glucosa altos, no vamos a hacer ni glucogenólisis ni gluconeogénesis, no es necesario. Esto lo activo en caso que los niveles de glucosa estén bajos. Perdón, ahí vamos a tener nuestra regulación hormonal. De eso vamos a hablar de último. ¿Cómo la vamos a utilizar? Es decir, ¿cómo la vamos a meter en el catabolismo a través de procesos de oxidación? Nosotros ya hemos visto glucólisis, descarboxilación oxidativa de piruvato, ciclo de Krebs, y para ustedes contar. ¿Qué vamos a obtener ahí? NADH, NADH, agua, dióxido de carbono y ATP. Y por la ruta de las pentosas fosfato vamos a obtener nuestro poder reductor y nuestra ribosa 5-fosfato. Es la forma en la que vamos a obtenerla y a utilizarla. ¿Y cómo la puedo utilizar yo? Además, no la voy a meter en el catabolismo, sino que hay una fracción, si tengo suficiente, que voy a agarrar para almacenarla y me voy a ir por el proceso de glucogénesis. Tenemos un resumito del metabolismo. La siguiente, por favor. Profe, ¿por qué si es de carbohidratos no hablo de otros carbohidratos más complejos? Porque los más complejos no entran a la célula para poder la célula utilizarla, porque esta es una molécula más pequeñita, que es la glucosa. Para eso hacemos digestión. ¿Cómo se obtiene glucosa cuando la procedente de los alimentos se ha agotado? Es decir, estamos en ayuno.
Usted está estudiando full y ni se quiere levantar a prepararse un pancito. Usted está en ayuno. Ya no está usando el cerebro. Entonces está gastando mucha glucosa, mucha. Nuestro cerebrito consume mucha glucosa. Es uno de los tejidos que más glucosa gasta. Uno piensa, no, las piernas, los brazos, que es lo que más se mueve, no, el cerebro también. Claro, si lo usa, ¿no? Pues si no lo usa. Ni modo. Ok, ¿de qué forma vamos a obtener nosotros glucosa? Lo acabamos de ver. A través de dos rutas principales. Glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Ok? La siguiente. Cuando no viene de la alimentación. La siguiente, por favor. Ok. La glucogenólisis, como lo explicamos la otra vez, es el rompimiento del glucógeno. Lo vamos a romper. Acuérdense que el glucógeno es una estructura que está ramificada. Entonces nosotros vamos a tener enzimas que van a tener la capacidad de romper enlaces alfa 1,4 y vamos a tener enzimas, en este caso, desramificantes que van a romper el enlace alfa 1,6. ¿Ok? Acuérdense que con la ramificante generábamos enlace alfa 1,6, con la desramificante lo vamos a romper. Enlace alfa 1,4 que están en las estructuras lineales. Cuando yo hablo de la ramificación, hablo de esto. El enlace 1,6 está aquí. En la ramificación. De resto, aquí yo lo que voy a tener es enlace 1,4. Aquí lo que voy a tener es enlace alfa 1,4. En todo esto lo que voy a tener es enlace alfa 1,4. ¿Quién va a tener enlace alfa 1,6? Aquí. Aquí. Aquí donde voy a generar una ramificación. Esta es lineal. Aquí voy a generarle una ramificación. Aquí voy a generarle una ramificación. Lo mismo en esta. Aquí voy a generar una ramificación. Pero esto es lineal. Puro enlace alfa 1,4. Este es enlace alfa 1,6. ¿Ok? La siguiente, por favor. Una pregunta, o sea que cuando se ramifica, la que se encarga de esa ramificación, lo que usted había dicho era la ramificante. La glucogenosintasa. No. La glucogenosintasa lo que va a hacer es generar estructuras lineales. Yo tengo la glucogenina. La glucogenina se encarga de fabricar una molécula pequeñita, porque la glucogenosintasa reconoce ya una cadena formada lineal. Entonces, la glucogenosintasa reconoce ese pequeño fragmento que está unido a una glucogenina y ella empieza a incorporar enlaces y hacer enlaces 1,4. ¿Por qué se llaman enlaces 1,4? Pues lo estuviste en la clase anterior. Yo tengo participando dos moléculas de glucosa y el carbono número 1 y el carbono número 4 son los que van a participar en el enlace glucosídico. En un enlace tipo este, el OH que tengo yo aquí inicialmente de la glucosa va a formar, el oxígeno va a formar parte del enlace. Entonces voy a generar 1,4. Entonces, esos que son 1,4 me van a formar una estructura lineal. Eso lo hace la glucogenosintasa. Cuando voy a generar una ramificación, hay una enzima que es la ramificante. Cuando ya la glucogenosintasa tiene una estructura más o menos de 11 glucosas, aparece la glucogenosintasa. ¿Qué hace la ramificante? La ramificante va a aportar, rompe este enlace, lo rompe y se lleva un pedacito de 3, 4 azúcares y genera un enlace de este tipo, que es alfa 1,6. El carbono número 1 de una glucosa, que es esa estructura que ya se trae de 4 carbonos, 3, 4 carbonos, de 3, 4 glucosas, con el carbono número 6, que es este que está aquí, de una glucosa. Corta y se lo trae. Y me genera entonces el enlace alfa 1,6. Eso lo hace la ramificante. Aquí lo que vamos es a romper, vamos a desramificar. Profe, ¿la ramificante es una enzima? Sí.
Habíamos dicho que teníamos tres principales enzimas, la glucogenina, la glucogenosintasa y la ramificante, apartando la que utilizamos para generar el UDP-glucosa. Ok. La siguiente. Profe, esa que estamos apartando, ¿cuál es? Esa enzima que estamos apartando, ¿la cual? La que va a formar el UDP-glucosa, una fosforilasa que tenemos allí, que se encarga de unir ese UDP. No, la mutasa, primero usamos la mutasa. Okay. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una glucosa 6-fosfato. La mutasa me lo transforma en glucosa 1-fosfato. Y posteriormente, esa fosforilasa lo que va a hacer es unir el UDP a esa glucosa 1-fosfato. ¿Ok? Pasa al anterior momentito, Cristian. Fíjense en esto que está aquí. ¿Qué indica este dibujito? ¿Dónde dijimos que almacenábamos glucógeno? Principalmente en hígado y en músculo. ¿Dónde va a ocurrir este proceso? En hígado y en músculo. Hay una pequeña diferencia que vamos a tener aquí y allá que ya la vamos a mencionar. Ok. La siguiente. Ok, muy bien. Fíjense. Lo primero que nosotros vamos a empezar a hacer es, de esa estructura que está ramificada, vamos a pasar un momentico al anterior, ¿qué vamos a empezar a hacer? Fíjense que todos los extremos tienden a ser lineales. Entonces, yo no voy a empezar a atacar por aquí porque es más complejo, porque yo tengo esto ramificado. Y si nos imaginamos una estructura tridimensional, aquí está bidimensional. Yo tengo una cantidad de ramificaciones por acá, que no me voy a meter allá adentro, es mucho más difícil. Entonces, ¿qué hace la enzima? Agarra la más externa, empieza a romper las moléculas lineales que están más externas. Entonces, lo primero que yo voy a empezar a romper son los enlaces alfa 1,4. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? La siguiente. Quiere decir que yo voy a empezar a trabajar con las estructuras lineales, porque son las que están en los extremos. Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Voy a ir rompiendo enlaces alfa 1,4. Esos enlaces alfa 1,4 se rompen por algo que llamamos nosotros fosforólisis. ¿Qué significa fosforólisis? Que voy a utilizar a los grupos fosfatos para poder realizar ese rompimiento. Por eso se llama fosforólisis. La primera enzima que me va a actuar en esas estructuras lineales es la glucógeno-fosforilasa. Dijimos que iba a romper enlaces glucosídicos alfa 1,4. Quiere decir que actúa como una glucosidasa, rompe enlaces glucosídicos. En este caso, alfa 1,4. Ok, ¿por qué lo llamamos fosforólisis? Porque ella necesita la energía del grupo fosfato para poder realizar el rompimiento. Pero ese grupo fosfato que ella utiliza para poder realizar ese rompimiento, lo une a la molécula de glucosa que va a liberar. Quiere decir que esta glucógeno-fosforilasa, al romper, incorpora ese grupo fosfato y se lo va a incorporar a una molécula de glucosa. ¿Qué ocurre? Normalmente lo hace en la posición 1, este es el carbono 1. Pero lo que yo utilizo para glucólisis es glucosa 6-fosfato. Bueno, a través de una mutasa, que es una isomerasa, yo puedo cambiar la posición hacia la posición 6. Y voy a formar mi glucosa 6. ¿Qué ocurre? Yo tengo esta glucosa 6-fosfato, chévere, la puedo utilizar para glucólisis, pero el hígado no se encarga de liberar glucosa para él utilizarla. El hígado se encarga de liberar glucosa para que el resto de las células del organismo, para que los otros tejidos que llamamos nosotros extrahepáticos, la utilicen. De eso se encarga el hígado. Bueno, de una de las cosas que se encarga allí. Entonces, él no va a utilizar esta glucosa. Y mientras ella esté fosforilada, esa glucosa no va a poder salir. Porque de hecho, yo aseguro que la glucosa se queda entre las células al fosforilarla. Entonces yo tengo que desfosforilar esta glucosa.
Y eso se hace a través de una enzima que es una fosfatasa. Esa fosfatasa solamente la tiene el hígado, no la tiene el músculo. Y oído al tambor. ¿Por qué? El músculo sí necesita su glucosa 6-fosfato. Porque el músculo reserva glucógeno, porque él la va a utilizar. Él necesita esa reserva para utilizarla. Él no puede depender del hígado. No necesita eso para moverse. En caso que no haya glucosa, tiene su propia reserva. Entonces, él no tiene la fosfatasa. Él no tiene una glucosa 6-fosfatasa, no la tiene. Porque él la va a utilizar internamente. Pero el hígado no lo va a utilizar. Al hígado no le interesa hacer glucólisis. El hígado lo que le va es garantizar al resto de los tejidos la glucosa. Entonces, en hígado, nosotros vamos a tener una glucosa 6-fosfatasa. ¿Qué hace la fosfatasa? Como su nombre lo dice, quita el glucofosfato y me va a dejar a la glucosa solita. Esa glucosa, a través de mi GLUT2 que tenemos en hígado, va a salir a sangre para la célula que lo necesite. Si está fosforilada no puede salir porque el transportador no la va a reconocer fosforilada. Cuando le quito ese glucofosfato, el transportador la reconoce y como yo estoy rompiendo el glucógeno, voy a tener mucha glucosa en esa célula y va a salir por el transportador. Acuérdense que hablamos en la clase pasada de los GLUT y los GLUT lo que hacen es se acoplan a la glucosa, hay un cambio conformacional. Si la tengo de un lado, cuando reacciona con la glucosa, cambia conformacionalmente, inmediatamente la pasa para el otro lado. Él no está viendo si es adentro o es hacia afuera. ¿De qué va a depender? De las concentraciones de glucosa que yo tengo. Si tengo más concentraciones de este lado que de este lado, lo que vas a salir. Si tengo más de este lado que de este lado, lo que vas a entrar. Ok, yo voy trabajando con el glucógeno y voy a ir quitando en las estructuras lineales. Pero cuando se acerca una ramificación, la glucógeno fosforilasa deja de actuar. Cuando la glucógeno fosforilasa detecta entre 3 y 4 residuos de glucosa que están cercanos a una ramificación, es decir, un enlace alfa 1,6, ella ya no reconoce esa estructura y deja de trabajar. En este momento, quien va a reconocer es la desramificante. ¿Ok? La siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos la isomerización, ya de eso hablamos. Ok, ¿qué ocurre? Tenemos aquí nosotros una estructura ramificada. Tenemos la fosforilasa que viene rompiendo, viene rompiendo, viene rompiendo, viene rompiendo. Cuando ella se acerca a una ramificación que tiene entre 3 y 4 azúcares, glucositas, cercanos a un enlace alfa 1,6, ella deja de trabajar. Ella no reconoce esta estructura y deja de trabajar. Entonces, viene otra enzima que sí reconoce esa estructura y es la desramificante. ¿Qué hace esta enzima desramificante? Esta enzima desramificante lo primero que hace es cortar 3 residuos de glucosa, lo que queda, corta estos 3 residuos y lo transfiere, es una glucosiltransferasa, rompe el enlace de alfa 1,4 aquí, lo transfiere a la cadena biliar y luego corta el enlace alfa 1,6. ¿Qué diferencia tiene? Aquí al romper este enlace alfa 1,6, esta glucosa se libera sin glucofosfato, es una glucosa libre. Y además, ¿qué hizo ella? Ella cortó y transfirió. Quiere decir que tiene actividad no solamente de glucosilasa, que es romper el enlace, sino que además tiene actividad de transferasa. Transfiere y se forma el enlace alfa 1,4 glucosídico acá.
viene la glucógeno fosforilasa y empieza a cortar. Pin, 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 pin. Todos los extremos que consiguen, hay varias glucógenos fosforilasas. Tengo una actuando aquí, tengo una actuando aquí, chévere. En lo que se consigue la ramificación, ella se libera. Entonces viene la desramificante. Corta y transfiere. Quiere decir que tiene actividad aquí de romper el enlace alfa-1,4 y de transferir. Al transferir, ella va a generar un enlace glucosídico alfa-1,4 acá y se genera una estructura, se alarga la estructura lineal. Al alargar la estructura lineal, va a seguir la fosforilasa hasta que se consiga con la ramificación. Pero ¿qué hace mi desramificante? Una vez que transfiere a la otra sección lineal, rompe el enlace alfa 1,6 y libera la glucosita sola. En el cambio, la fosforilasa me genera una glucosa 1-fosfato. ¿Hay alguna complicación aquí? ¿Algo que no entiendan? ¿Por qué cuando la desramificante o que quita la ramificación puede quedar uno solo ahí? El rojo. Porque ella lo que corta son 3. Ella no corta más. Ella corta 3 para transferirlo. Es la manera en que ella actúa. Ella corta 3 y los transfiere a la sección lineal. Por eso siempre queda una glucosita aquí. Pero ella la corta y la libera. Entonces elimina la ramificación. La forma, ella no actúa cortándola toda y pasándola para acá. No. Ella tiene esa forma de actuar. Ella corta estos 3 residuos, los pasa para acá y después corta esa solita. Es la forma en la que la enzima actúa. ¿Exactamente por qué? No sé. Hay muchas cosas que quisiera saber. Muchas. Ok, entonces fíjense, libero una glucosa sola. Ciertamente es importante, libero una glucosa sola, no necesito desfosforilarla, ya se va a salir de una vez. Sí, pero, o sea, es una por ramificación. Genero muchas más glucosas 6-fosfato que glucosita sola. Pero esa solita se puede liberar. Y en el caso que yo esté en músculo, lo que voy a hacer es fosforilarla, pues no necesito sacarla, porque en músculo la voy a utilizar. Ok, la siguiente. Ya obtuvimos glucosa por glucogenólisis. Dijimos lo siguiente, voy a repasar. En hígado y en músculo se da el proceso de glucogenólisis. Ahí voy a tener yo 2 enzimas. Quizás es hasta más sencillo que el proceso de formación del glucógeno. Porque aquí tengo 2 enzimas. La glucógeno fosforilasa y la desramificante. ¿Qué voy a generar? Voy a generar glucosa 6-fosfato, principalmente. ¿Qué diferencia tengo entre hígado y músculo? En hígado yo voy a tener una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, que me va a transformar esa glucosa 6-fosfato en glucosita libre. Es decir, elimina ese grupo fosfato. Lo libera como fósforo inorgánico. Y entonces esa glucosa puede salir a través de sus transportadores GLUT, principalmente GLUT2 en el hígado. ¿Qué ocurre? En músculo yo no tengo esa fosfatasa. ¿Por qué no la tengo? Porque el músculo va a utilizar de una vez esa glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿qué quiere decir? Y oído al tambor con eso. Con la glucogenólisis, yo voy a obtener glucosa 6-fosfato. De una vez le va a entrar en la glucólisis. De hecho, el primer paso que ella va a tener va a ser la isomerización a fructosa. En cambio, la que yo me comí
lo que voy a obtener es glucosa. Y a la célula va a entrar glucosa. La que viene de la alimentación es glucosa solita. Cuando entre en el músculo, hablo del músculo porque es el que está generando glucosa 6-fosfato. Cuando entre en músculo, esa glucosa tiene que ser fosforilada. Entonces voy a gastar un ATP para formar glucosa 6-fosfato. Este pasito me lo estoy ahorrando aquí. Quiere decir que la ganancia energética que va a tener va a ser mayor. En vez de obtener 2 ATP de forma neta, voy a obtener 3. Entonces fíjense, aquí yo necesito fosforilar. Aquí no voy a gastar. Lo gasté antes, cuando eso entró y lo pasé a glucógeno. Aquí, en este proceso de glucólisis, va a tener mayor rendimiento energético que este que está aquí. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Ya obtuve glucosa por glucógenos. Se me está acabando el glucógeno, tengo muy poquita glucosa en sangre. Voy a activar otro proceso que entonces va a ser el proceso de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La gluconeogénesis, como dijimos ahorita, es la formación de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos. Quiere decir que yo puedo utilizar aminoácidos, puedo utilizar otras estructuras. Principalmente, ¿qué se utiliza? El piruvato. Y yo tengo muchas formas de obtener piruvato. Todas esas formas de obtener piruvato van a pasar o por algunos metabolitos del ciclo de Krebs o por algunos aminoácidos que yo voy a transformar posteriormente en piruvato. Pero también, de hecho, hasta el lactato lo voy a transformar en piruvato y a partir del piruvato yo voy a obtener, ¿cómo se llama? Yo puedo hacer nuevamente la glucólisis. Ese proceso, de gluconeogénesis. Ese proceso de gluconeogénesis es muy parecido a lo que nosotros digamos la glucólisis al revés, porque voy a partir del piruvato, que es el producto de la glucólisis, y voy a obtener glucosa, que es el sustrato de la glucólisis. Es como si yo viera el proceso inverso. ¿Por qué no decimos que es exactamente la glucólisis al revés? Porque hay 3 reacciones que son reacciones muy energéticas, son irreversibles y no pueden realizarse de la misma forma inversa. Hay que buscar alternativas a esas reacciones que son irreversibles. Y la célula genera sus propias alternativas. ¿Qué vamos a ver nosotros? ¿Cómo podemos generar nosotros ese proceso de gluconeogénesis a partir del piruvato? Pero además vamos a ver de qué forma puedo obtener yo el piruvato. No solamente a partir del piruvato yo puedo realizar este proceso relativamente inverso, sino que también vamos a ver que a partir del glicerol yo puedo generar gliceraldehído y a partir de aquí yo puedo generar también glucosa. La siguiente. Esto que tenemos en franjas azules, vamos a la de atrás. Cuando yo hablo de reacciones irreversibles, estas que están señaladas acá, la primera reacción, que es de fosforilación de la glucosa de la que hablábamos ahorita, es una reacción bastante energética y una reacción muy irreversible. Quiere decir que yo no la puedo llevar de forma inversa. Entonces, en la glucólisis, para fosforilar la glucosa, yo voy a utilizar una hexoquinasa. Pero para poder quitarle esa glucosa, ese grupo fosfato a la glucosa 6-fosfato, yo no voy a utilizar una quinasa, sino que voy a utilizar una fosfatasa. Las fosfatasas quitan grupo fosfato, las quinasas ponen grupo fosfato. Yo le voy a quitar a través de una glucosa 6-fosfatasa.
Son reacciones alternas. Luego que eso isomeriza a fructosa 6-fosfato en la glucólisis, nuevamente era fosforilada esa fructosa 6-fosfato y me iba a formar la fructosa 1,6-bifosfato. Es una reacción altamente energética y tiene que buscar una alternativa. Esa alternativa es a través de una fosfatasa, porque como queremos quitar los glucofosfatos para poder generar glucosa, si yo me estoy yendo por esta vía inversa, quiere decir que aquí lo que yo voy a obtener es una fructosa 1,6-bifosfato, va a tener dos glucofosfatos, necesito quitárselo. Si necesito quitárselo, no voy a utilizar la quinasa, sino que voy a utilizar otra fosfatasa. Una fosfatasa aquí y una fosfatasa aquí. Son rutas alternas. Y la última reacción que nosotros teníamos, que era la formación del piruvato a partir del fosfoenol piruvato, que era a través de la piruvato quinasa, quiere decir que donde tengo quinasa aquí, donde tengo quinasa aquí, donde tengo quinasa aquí, no son reversibles. Son las vías donde vamos a tener vías alternas para el proceso de gluconeogénesis. En este caso utilizamos una fosfatasa, en este caso una fosfatasa, pero aquí no. Aquí nos vamos por una ruta un poquito quizás más compleja y lo que era una reacción de desfosforilación a través de una quinasa, aquí lo vamos a tener en dos reacciones. ¿Qué ocurre para que se dé esta reacción en la gluconeogénesis? Eso se da dentro de la mitocondria. Y ya vamos a ver el proceso que ocurre ahí. Ahí vamos a tener la participación de dos enzimas, una que es la piruvato carboxilasa y luego una fosfoenol carboxiquinasa. Vamos a ver las reacciones en detalle ahora. Pero que es importante que ustedes hasta ahorita vayan asimilando, bueno, donde tengo quinasas aquí es donde voy a tener reacciones irreversibles y es donde voy a tener mis vías alternas dentro de la glucólisis. El resto, las enzimas que tengo participando, también van a catalizar la reacción inversa. La misma enzima. La siguiente. Por favor. Gracias. Muy amable. Ok, lo que les estaba diciendo. Ese fosfoenol piruvato en la glucólisis yo lo paso a piruvato. Y ahí es un proceso donde tengo yo ganancia de ATP. Pero en el proceso inverso, ese piruvato va a pasar hacia la mitocondria y en la mitocondria lo voy a carboxilar a través de una carboxilasa, la piruvato carboxilasa. Y cuando yo carboxilo al piruvato, lo convierto en oxalacetato. El piruvato tiene 3 carbonos, es como los niñitos que tienen 2 y así. El piruvato que tiene 3 carbonos, al carboxilarse, le genera una estructura de 4 carbonos y se convierte en oxalacetato. Luego ese oxalacetato, a través de una enzima llamada la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, fíjense que va a catalizar dos acciones allí. La decarboxilación de ese oxalacetato y de una vez la incorporación de un grupo fosfato. Hay gasto de ATP. Entonces, ese oxalacetato libera un carbono, vuelve a convertirse en una estructura de 3 carbonos, que es el piruvato, pero es fosforilado. Aquí, ¿quién se fosforila? Es el oxalacetato, no es el piruvato directamente. El piruvato tiene que formarme el oxalacetato para posteriormente ser fosforilado y entonces lo transformo en fosfoenol piruvato. La siguiente, please. Ok. Nosotros hemos mencionado, necesito piruvato. Fíjense que la ruta metabólica inversa la teníamos desde el piruvato. Necesito piruvato para poder realizar el proceso de gluconeogénesis. ¿Cómo puedo obtener yo piruvato? El piruvato yo lo voy a obtener a partir del lactato, a partir de algunos aminoácidos que llamamos aminoácidos glucogénicos. Ahorita sí, abuelo de pájaro, y son los que quizás nos tenemos que aprender porque son los que se utilizan con mayor frecuencia, la alanina,
es un aminoácido que se utiliza con mucha frecuencia para generar piruvato. La metionina, la valina y el mismo oxalacetato. A partir del glicerol, Alanina, metionina. alanina, metionina, valina y el oxalacetato. Ay, que el oxalacetato, el aspartato, porque el aspartato me origina oxalacetato. Aspartato. El propionato en nosotros, los seres humanos y los monogástricos, no es tan frecuente, pero en los poligástricos, acuérdense que los poligástricos no absorben glucosa, sino que absorben ácidos grasos volátiles o ácidos grasos muy corticos. Y entre ellos mencionábamos el propionato en la clase pasada. ¿Y por qué mencionábamos el propionato especialmente? Porque el propionato yo lo puedo convertir en succinato y ese succinato irse por el ciclo de Krebs y generarme el oxalacetato. ¿Qué me va a generar el oxalacetato? A través del fosfenolpiruvato carboxiquinasa, generarme el fosfenolpiruvato que necesito yo para la gluconeogénesis. Ok, entonces, en rumiantes es sumamente importante para obtener glucosa. ¿Por qué es importante tener glucosa? Bueno, primero porque lo utilizo para fabricar leche y segundo porque ya sabemos cuáles son las células que no realizan otro metabolismo energético que no sea la glucosa. La siguiente, please. Ok. ¿Qué vamos a ver nosotros? Las reacciones específicas, porque las otras las conocemos ya, de la glucólisis. Las reacciones específicas que son alternas para poder realizar el proceso de gluconeogénesis. La siguiente. Ok, vamos para atrás. Yo parto del piruvato para obtener el fosfenolpiruvato. ¿Ok? Ahorita vimos que nosotros realmente por glucólisis podemos obtener piruvato. Pero no tiene sentido que yo diga, por glucólisis voy a generar piruvato, pero entonces después voy a regresar para generar otra vez glucosa. No. Solamente cuando yo tengo metabolismo que me genera ácido láctico de manera obligada. ¿Ok? Entonces, quiere decir que este piruvato que yo estoy obteniendo aquí viene por otras rutas metabólicas, no viene de la glucólisis directamente, a excepción, lo estoy diciendo, de las células que sola y exclusivamente se va por glucólisis y vía fermentativa, producción de ácido láctico. ¿Pero qué me va a generar ese ácido láctico luego posteriormente o ese lactato? Piruvato. Parto del piruvato. Ese piruvato, dijimos que la reacción que me generaba el piruvato de fosfenol piruvato a piruvato no era reversible. Yo no podía agarrar esa piruvato quinasa y formar nuevamente el fosfenol piruvato, sino que se iba por una vía alterna. Ese piruvato entra en la mitocondria y en la mitocondria se va a carboxilar a través de la enzima piruvato carboxilasa y me va a generar oxalacetato. Ese oxalacetato, a través de una enzima llamada la enzima fosfenolpiruvato carboxiquinasa, ¿qué va a hacer? Esa enzima me va a decarboxilar el oxalacetato y además me va a incorporar una molécula, en este caso no es ATP, sino de GTP, y me va a generar el fosfenolpiruvato. Decarboxila y fosforila. Por eso se llama carboxiquinasa. Fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Estas dos enzimas son sumamente importantes porque son las enzimas reguladoras del ciclo. Ellas son reguladas hormonalmente, tanto por el glucagón, que las activa, como por la insulina, que las inactiva. Perdón. La insulina principalmente lo que hace es inhibir la síntesis de estas dos enzimas. Porque la insulina se libera cuando hay mucha glucosa, entonces ¿para qué voy a hacer yo gluconeogénesis si tengo glucosa disponible? La siguiente. Vamos a ver entonces cómo vamos nosotros
¿Cómo podemos nosotros obtener lactato? El primero es el ciclo de Cori y también lo conocemos. Lo voy a volver a mencionar. Y acabamos de decir, células como los eritrocitos, la retina, necesitan, como carecen de mitocondrias, ellas se van por una vía alterna para obtener energía. Utilizan la glucosa, se van vía glucólisis, obtienen los 2 ATP, pero como están generando mucho NADH, necesitan consumir ese NADH y lo que hace ese NADH es reducir al piruvato por vía fermentativa. Entonces, ¿qué me va a generar ese piruvato? Me va a generar lactato. Hace mucho tiempo ya, se decía que cuando había un ejercicio muy intenso y yo no tenía suficiente oxígeno, ese NADH igualmente se iba a acumular. Tengo mitocondrias a nivel de células musculares, se me agota el oxígeno y voy a tener entonces acumulación de NADH. Por un motivo distinto, pero es la misma acumulación de NADH que voy a tener aquí, la misma acumulación de NADH que voy a tener aquí, es dañino para la célula, entonces la célula utiliza ese NADH y fermenta el piruvato y me genera ácido láctico. Actualmente eso está en controversia, porque dice que igualmente se genera ácido láctico cuando hay ejercicio intenso, pero no por carencia de oxígeno, porque realmente nunca llega a agotarse tanto el oxígeno para detener la cadena transportadora de electrones, sino que simple y llanamente necesito más energía y aunque estoy haciendo ciclo de Krebs, también debo generar ATP de manera rápida. Y como este es un ciclo rápido, la glucólisis es un ciclo rápido, yo voy a tener glucólisis, 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 parte se va a ir al ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs son muchos más pasos. Entonces, hay gran parte de ese piruvato que no se va a ir a formar el acetilcoenzima A, porque el acetilcoenzima A se va a frenar un poquito en ese ciclo de Krebs, porque el ciclo de Krebs es más largo, necesita de más enzimas para generar todo ese NADH. Entonces, parte de ese piruvato que yo estoy generando se va a ir hacia la formación de lactato. Ese lactato, vía sanguínea, se va hacia el hígado y en el hígado, ese lactato, a través de la misma enzima, el lactato deshidrogenasa, va a formarme nuevamente el piruvato por una reacción inversa. Aquí yo reduzco el piruvato, aquí lo voy a oxidar y entonces voy a oxidar el ácido láctico para generar piruvato y ese piruvato entonces lo va a utilizar la piruvato carboxilasa y posteriormente la fosfenol piruvato carboxiquinasa para generar nuevamente glucosa. ¿Por qué me interesa generar nuevamente glucosa? Porque yo estoy utilizando rápidamente esa energía aquí en músculo. Y en el caso de esta célula, porque bueno, necesitan glucosa para poder funcionar, porque no tienen mitocondria. Y en el caso de nuestro sistema nervioso, necesita glucosa porque es la única que tiene la capacidad de estar ahí. Entonces, constantemente, en ausencia de oxígeno, de glucosa o en bajas concentraciones de glucosa, nuestro hígado va a estar fabricando glucosa. Precursor en este caso, el lactato. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que aquí tenemos especificado que hay gluconeogénesis para formar glucosa, liberar glucosa en sangre. Esto va a músculo o va a eritrocito. ¿Y qué me va a generar? Me genera el piruvato que posteriormente pasa al lactato. El lactato vuelve al hígado por la misma reacción inversa de la lactato deshidrogenasa. Me va a generar piruvato y eso se va a ir vía gluconeogénesis para sintetizar la glucosa. La siguiente. Alanina. Vamos a decir, pero es el mismo dibujo. Parecido. Muy parecido. ¿Por qué entre músculo e hígado? Porque principalmente donde tenemos la utilización de proteínas o de aminoácidos como fuente de energía es a nivel muscular. ¿Por qué? Porque el músculo es muy rico en proteínas. Y cuando baja un poco las concentraciones de glucosa, va a utilizar las proteínas para poder sintetizar energía.
Una de los aminoácidos, ¿qué ocurre con las proteínas? Dijimos que las proteínas estaban formadas por aminoácidos. Entonces hay un proceso de degradación de la proteína. Cuando hay proteólisis o rompimiento de la proteína, ¿qué voy a liberar yo? Aminoácidos. ¿Cuáles de los aminoácidos más utilizados para generar energía? La alanina. ¿Por qué? Porque la alanina simplemente es igualita al piruvato. La única diferencia que tiene es que tiene un grupo amino. Entonces, simplemente lo que hago es quitarle a la alanina un grupo amino y lo convierto en piruvato. ¿Qué necesito para formar glucosa? Pero además, yo puedo seguir utilizando ese piruvato. Porque el problema no es que yo tenga detenido el ciclo de Krebs, el problema no es que tenga detenida la cadena transportadora de electrones, el problema es que no tengo glucosa. Entonces yo puedo agarrar ese piruvato, me puedo ir vía gluconeogénesis o simplemente lo puedo seguir utilizando, lo decarboxilo y lo meto en el ciclo de Krebs. ¿Me expliqué? Solamente me digo que sí. En este caso nosotros estamos hablando de gluconeogénesis y estamos diciendo quién me puede generar a mi piruvato. Y yo estoy diciendo a través del lactato, lo acabamos de ver a través del ciclo de Cori, se llama Cori porque quien descubrió eso fue una investigadora llamada Cori, un bioquímico llamado de apellido Cori. Pero se llama ciclo de Cori. Pero es el ciclo del lactato. Lactato, piruvato. Glucosa, piruvato, lactato, piruvato nuevamente. En este caso, no es el piruvato, sino que es la alanina. La alanina es un aminoácido. Es un aminoácido que es igualito al piruvato, solo que tiene un grupo amino. Y simplemente lo que hago es quitarle el grupo amino para convertirlo en piruvato. ¿Qué estoy diciendo yo ahorita? El piruvato se puede ir vía gluconeogénesis, que es lo que estamos hablando, pero también lo puedo utilizar directamente, dependiendo de las necesidades metabólicas que tenga yo allí. Yo puedo utilizar ese piruvato para realizar decarboxilación oxidativa del piruvato. En este caso estamos hablándolo como precursor del piruvato para irnos hacia la gluconeogénesis. Entonces, esta alanina se va a ir por algo llamado transaminación. Transaminación. ¿Qué hacemos con la transaminación? Como su nombre lo dice, transfiero ese grupo amino de la alanina a otra estructura. Esa otra estructura me va a generar, esa otra estructura es el alfa-cetoglutarato, que se va a transformar en glutamato. Glutamato es otro aminoácido. El alfa-cetoglutarato, ¿dónde han visto ustedes el alfa-cetoglutarato? ¿Dónde han visto ustedes el alfa-cetoglutarato? En el ciclo de Krebs. Yo lo debo de tener ahí en metabolismo. Estamos hablando de músculo, estamos hablando de un proceso oxidativo allí para generar energía. Yo voy a tener el alfa-cetoglutarato. Si yo necesito energía y yo estoy rompiendo mis proteínas, voy a obtener alanina. Esa alanina va a venir una transaminasa, son enzimas. ¿Qué hace esa enzima? Le quita el grupo amino a la alanina y se lo transfiere el alfa-cetoglutarato y lo convierte en glutamato. ¿Qué quiere decir? El glutamato es casi exactamente igual al glutarato, solo que con grupo amino, sin grupo amino. Con grupo amino, sin grupo amino. Así de sencillo. La alanina es alanina con grupo amino, sin grupo amino es piruvato. Entonces, ¿qué está ocurriendo en músculo? En músculo está ocurriendo degradación de la proteína por proteólisis, libero aminoácidos y ese grupo amino de los aminoácidos se lo transfiero al alfa-cetoglutarato, formo el glutamato y por el otro lado, la alanina que le transfirió el grupo amino al glutamato se convierte entonces en piruvato.
Ese piruvato que está allí, si yo le quito el grupo amino, perdón, a la alanina, si le quito el grupo amino, se convierte en piruvato. Pero si al piruvato yo le quito el grupo amino, él se va a convertir en alanina. Esa alanina, si viaja ella al hígado, en el hígado voy a tener mi proceso de transaminación. Esa alanina me va a generar piruvato. Aquí el piruvato yo puedo utilizar el músculo, acuérdense que dijimos, gluconeogénesis solo se realiza aquí. ¿Por qué? Porque quien me activa la gluconeogénesis es el glucagón. Y el glucagón tiene receptores a nivel de hepatocitos. El músculo no recibe el glucagón. Entonces yo digo, ese piruvato yo lo puedo convertir en glucosa, pero aquí no, tiene que viajar vía sanguínea. Entonces yo puedo tener proteólisis aquí, obtener la alanina y llevármela, pero yo puedo también obtener piruvato y utilizarlo. ¿Cómo lo puedo utilizar? Decarboxilación del piruvato y sigo ciclo de Krebs y genero energía. También puede irse, si yo tengo una gran carencia de azúcar, yo estoy agotando todas mis reservas de glucógeno aquí, entonces yo necesito darle algo al hígado para que pueda realizar gluconeogénesis y garantizar que pueda repartir glucosa al resto del cuerpo. Bueno, si yo estoy teniendo proteólisis aquí, yo puedo tener una cantidad de aminoácidos, entonces yo voy a llevarme esa alanina hacia acá. Pero yo también tengo aquí la formación de ácido láctico. Chévere. Todo se va para el hígado. Puedo tener simultáneamente las dos pasando todo. Ese ácido láctico, llevármelo al hígado y seguir generando glucosa. Eso lo vimos anteriormente. Tengo un proceso de proteólisis aquí y yo puedo generar piruvato. De la alanina puedo generar piruvato. Y el piruvato, si yo no lo voy a utilizar aquí, yo aquí no puedo hacer gluconeogénesis. Si no lo puedo utilizar aquí en músculo, entonces me lo voy a llevar en forma de alanina a través de un proceso de transaminación y me lo voy a llevar hasta el hígado. ¿Qué va a ocurrir en el hígado? Esa alanina simplemente le quito el grupo amino, lo transformo en piruvato y ese piruvato sí se puede ir vía gluconeogénesis a formar glucosa. Simplemente por un proceso de transaminación. La siguiente. Ok. Nosotros también podemos tener gluconeogénesis o formación de glucosa a partir del propionil. Nosotros dijimos que podíamos obtener propionato, el propionil lo vamos a obtener a partir del propionato, y ese propionato lo obtenemos nosotros vía digestiva. Acuérdense que los carbohidratos complejos que consumen los rumiantes principalmente vienen de la celulosa. Los organismos animales no somos celulolíticos, quienes son celulolíticos son los microorganismos, hongos y bacterias. Acuérdense de las glucanasas, endoglucanasas y exoglucanasas. Y ellos, por metabolismo fermentativo, iban a generar ácido láctico, ácido butírico, ácido propiónico, entre otros. Y ese propionato nosotros lo íbamos a utilizar para sintetizar glucosa. Mientras que el resto de esos ácidos cortos que estamos obteniendo allí, los podemos utilizar para generar acetilcoenzima y eso llegar al ciclo de Krebs y generar energía. Pero ese propionato en el hígado, las vaquitas lo convierten
en propionilcoenzima A. Simplemente hay un proceso de unión a la coenzima A, y ese propionilcoenzima A me va a formar un precursor del ciclo de Krebs, del succinilcoenzima A. A través de una carboxilasa, ese propionilcoenzima A es carboxilado, incorpora un grupo carboxilo y se convierte en metilmalonilcoenzima A. A través de una mutasa, que lo que hace es un proceso de isomerización, esa metilmalonilcoenzima A me forma el succinilcoenzima A, y ese succinilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Además de que me puede generar energía en este proceso que yo voy a tener de oxidación del succinilcoenzima A, porque pasa a succinato, pasa a fumarato, pasa a malato, me va a generar como último metabolito el oxalacetato. Este oxalacetato que se está generando aquí se va a ir a la formación del fosfoenol piruvato. Que es la primera reacción que nosotros vamos a tener prácticamente en la gluconeogénesis. Acuérdense que en la gluconeogénesis teníamos el piruvato, pasaba a mitocondria, y en la mitocondria, a través de la carboxilasa, me iba a generar oxalacetato. Y ese oxalacetato, a través de la carboxiquinasa, de la fosfoenol piruvato, carboxiquinasa, me iba a generar fosfoenol piruvato. Y de allí se iba a ir vía formación de la glucosa, a través de la gluconeogénesis. Aquí yo estoy obteniendo directamente el oxalacetato, que se va a ir a través de la carboxiquinasa, la formación del fosfoenol piruvato, este que tenemos nosotros aquí, para irse vía gluconeogénesis. ¿Por qué es importante para la vaquita? Porque esta es la forma en la que ella va a sintetizar glucosa, principalmente para la formación de leche y las otras células que sabemos que necesitan también. ¿De qué forma? Si yo pregunto, ¿de qué forma obtiene la vaca glucosa? Es de esta forma. ¿Sí? La siguiente. Pero ¿cuánto te traes rapidito eso por encima? Ok, anterior. ¿La anterior? ¿De dónde viene el propionato? El propionato viene de la digestión que hay en el rumen, que se da por vía fermentativa, a través de los microorganismos. ¿Okay? Ellos rompen la celulosa y la fermentan. La glucosa que van obteniendo allí la fermentan. La vaquita no absorbe glucosa por las paredes del rumen, sino que ¿qué va a absorber ella? Los productos de la fermentación microbiana. ¿Cuáles son los productos de la fermentación microbiana? El ácido láctico, ácido butírico, el ácido propiónico. ¿Ok? Me falta uno, me acuerdo ahorita. Ese propionato, que es absorbido por las paredes del rumen, va hacia el hígado. Y en el hígado, primero se le incorpora un grupo acetilcoenzima A través de una tiolasa y me genera el propionilcoenzima. Este propionilcoenzima A es carboxilado. Cuando es carboxilado, a través de una propionilcarboxilasa, me genera metilmalonilcoenzima A. Ese metilmalonilcoenzima A isomeriza. Es decir, no pierde ni gana nada, sino hay un proceso de isomerización a través de una mutasa y me va a formar el succinilcoenzima. Succinilcoenzima A es un metabolito dentro del ciclo de Krebs. La vaquita tiene todas estas enzimas que le permiten llevar ese succinilcoenzima A hacia oxalacetato. Y el oxalacetato es un precursor de la glucosa. Cuando nosotros vimos la primera reacción que ocurría desde piruvato en la glucólisis, nosotros comenzamos con glucosa. Y hay una cantidad de reacciones que te generan piruvato. Habíamos dicho que para formar glucosa nuevamente utilizábamos muchas reacciones de la glucólisis, pero habían 3 reacciones que no se podían realizar de forma inversa, que eran las que eran principalmente donde participaban las quinasas. En
en las 3 primeras reacciones de la glucosa y en la última reacción donde el fosfonol piruvato me genera piruvato. El fosfonol piruvato genera piruvato a través de una piruvatoquinasa. Pero eso nosotros no lo podemos realizar de forma inversa. La quinasa no hace esto. Entonces tenemos que generar, o la célula, nosotros no, genera una vía alterna. Y es que ese piruvato es carboxilado y pasa a oxalacetato. ¿Quién lo carboxila? Una piruvato carboxilasa. Y este oxalacetato se convierte en fosfonol piruvato a través de otra enzima, que es la fosfonol piruvato carboxiquinasa. ¿Pero de dónde estoy partiendo yo? Del oxalacetato. ¿Qué estoy obteniendo aquí? Oxalacetato. Pero este oxalacetato no viene del piruvato. Este oxalacetato viene del succinilcoenzima A, que viene del propionato. ¿Qué hace la vaquita? Agarra su propionato, lo convierte en succinilcoenzima A para generar oxalacetato, que es un precursor de la glucosa. ¿Por qué ella necesita producir glucosa? Porque no absorbe glucosa. En ningún momento la vaquita absorbe glucosa. ¿Ok? La siguiente. Después del glicerol van a desayunar, a estirar los brazos y regresar. El glicerol. Estamos hablando de que no tenemos teóricamente azúcar. Entonces, cuando no tenemos azúcar, nosotros activamos muchas rutas metabólicas. Entre las rutas metabólicas que nosotros activamos es la lipólisis. La grasita que tenemos almacenado en nuestros adipocitos en forma de triacilgliceroles, lo liberamos y lo rompemos. De ese triacilglicerol, ¿qué es el triacilglicerol? Una molécula de glicerol que tiene 3 ácidos grasos. Por eso se llama triacilglicerol. Los ácidos grasos son los grupos acilos del glicerol. Este es el glicerol. Una molécula de 3 carbonos. Cuando hay lipólisis, se liberan estos ácidos grasos que se van a ir a beta oxidación y me queda el glicerol. Glicerol va a sangre y llega al hígado. En el hígado ese glicerol lo vamos a transformar al final en gliceraldehído, y el gliceraldehído lo tenemos nosotros por aquí. Cuando íbamos de la glucólisis a hacer fosfonol piruvato, formábamos la fructosa 1,6-bifosfato. La rompíamos en dos, en dihidroxicetona, fosfato, y en gliceraldehído, fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué necesitamos nosotros? Esta dihidroxicetona puede isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato. Nosotros necesitamos estas dos moléculas para formar la fructosa 1,6-bifosfato. Entonces, glicerol, yo lo llevo a gliceraldehído, como él puede isomerizar a dihidroxicetona fosfato, cuando yo tengo estas dos moléculas, yo las puedo condensar por la misma aldolasa para formar la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Cómo puedo generar yo esto? A partir del glicerol. Cuando no hay glucosa, este glicerol que yo liberé de aquí, a través de una quinasa, yo lo voy a fosforilar y me queda como glicerol 3-fosfato. Esto todavía no es gliceraldehído, esto es glicerol 3-fosfato. A través de una deshidrogenasa, en este caso no lo va, ¿qué va a ocurrir? Este glicerol
3-fosfato a través de la deshidrogenasa se me va a convertir en dihidroxicetona fosfato. Esta que tenemos aquí, que decíamos que ellos, uno del otro, son isómeros. Va a haber un proceso de isomerización y yo puedo tener, yo no tengo una sola molécula de glicerol. Si yo estoy teniendo lipogénesis, voy a liberar varios gliceroles. Ese glicerol, algunos me van a isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato. Cuando ya tenga una dihidroxicetona y un gliceraldehído 3-fosfato, la aldolasa va a inducir la condensación y entonces se me va a formar la fructosa 1,6-fosfato. Ya de aquí lo que tengo es la acción de 2-fosfatasa y una isomerasa para formar la glucosa. 6-fosfato. Repito, ¿cómo genero yo glicerol? A partir de las grasas. ¿Qué hago yo de la grasa? De la adipocitos saco los triacilgliceroles, que es una estructura muy similar a esta, le quito los ácidos grasos y me queda el glicerol. Glicerol pasa a sangre y se va al hígado. ¿Qué le ocurre al glicerol en el hígado? Primero es fosforilado, me forma el glicerol 3-fosfato, luego a través de una deshidrogenasa, en este caso se oxida o se reduce. En este caso se oxida o se reduce. ¿Se oxida o se reduce? Han dicho por ahí bajito. ¿Se oxida o se reduce? Se oxida. Está perdiendo hidrógeno. Se oxida. Me va a formar la hidroxicetona. Cuando ya tengo, esta es una, pero cuando ya tengo varias hidroxicetonas, isomerizan algunas al gliceraldehído 3-fosfato y entonces me van a generar la fructosa 1,6-bifosfato. Muy bien, ¿la siguiente? Ok, hasta ahí. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Ver desde dónde puedo generar piruvato, que puedo generar piruvato a partir del lactato, vimos la alanina, que es, vamos a decir, el aminoácido que con mayor frecuencia genera piruvato, pero vimos que también podíamos tener gluconeogénesis a partir del glicerol y a partir del propionato. Pueden irse a desayunar, que vamos a continuar.